La principal preocupación de aquellos que fundaron el Museo Social Argentino era debatir los grandes problemas nacionales. Y así a lo largo desde 1911 hasta 1956, en que nos convertimos en universidad, hubo una gran cantidad de cursos, investigaciones, reuniones sobre las temáticas que preocupaban al país. Y luego, desde 1956, ya como universidad reconocida, esta preocupación y estas carreras que se fueron creando al servicio de las necesidades del país. Y justamente, si uno piensa en la temática, en los problemas del país, uno de los grandes temas es que ignoramos el mar. Estamos rodeados de mar, una enorme superficie que tiene que ver con nuestras plataformas marinas, pero es muy poco lo que nos preocupamos de los problemas vinculados al mar y al derecho del mar. Y esto está íntimamente vinculado con el tema Malvinas, Islas Atlántico Sur, proyección antártica, etcétera. Todo este problema está muy unido a esta dificultad que hay de a veces entender y defender los temas vinculados a nuestro mar. Por eso hoy es un placer tener a nuestro orador aquí. Ahora va a ser el titular de la Cátedra de Malvinas su presentación. Pero esto está en la línea de lo que la universidad ha querido estar siempre, y con la constitución de esta idea de una cátedra permanente sobre los temas de Malvinas, queremos testimoniar esta preocupación. De modo tal que los dejo en manos de Sergio como titular de la cátedra de Malvinas. Bueno, buenas tardes a todos. Los que estamos acostumbrados a dar clase, a veces con el micrófono no nos llevamos demasiado, pero lo importante es que también esta disertación llega a través del modo virtual, entonces tenemos que valernos del micrófono para que ellos puedan oír. En este espacio hemos venido abordando el gran tema de lo que llamamos genéricamente la cuestión Malvinas desde diferentes ángulos, ¿sí? Ya nos han disertado sobre la significación geopolítica que supone este territorio en disputa, y hemos hablado también incluso sobre lo que ha sido el posicionamiento de nuestro país desde las gestiones de Cancillería, con sus mayores y menores aciertos y algunos no tanto, y siempre hemos focalizado sobre lo que supone el territorio en disputa, que sería prácticamente duplicar la actual superficie de nuestro territorio nacional, y en particular a través de las aguas marítimas. Un tema muy de actualidad en el mundo, que no siempre suele tener su correlato de actualidad en nuestro país, porque en nuestro país se llenan páginas y páginas a veces de periódicos sobre otras cuestiones que parece que fuesen más trascendentes, como poder saber por ahí el porcentaje de participación que tienen algunos en los sobornos o no de los diferentes espacios políticos, en vez de estar debatiendo tal vez en un momento tan particular de nuestro país sobre lo que va a ser el posicionamiento de nuestros legisladores, entre otras cosas, sobre este famoso acuerdo en el que, por un lado, se pregona la protección ambiental, ¿sí?, pero al mismo tiempo supone un severo compromiso de la soberanía de los estados que tienen aguas marítimas que nosotros nos comprometeríamos a proteger para la humanidad, cuando algunos que integran esa humanidad y que tienen un posicionamiento normalmente diferente del que nosotros venimos desarrollando, se valen de nuestra protección para sus propios objetivos. De alguna manera, esas son algunas de las cuestiones que interesan a la temática Malvinas, y para eso la universidad decidió convocar a un especialista que es de las personas que más conocen sobre ese expertise, y en particular por eso lo tenemos sentado a mi diestra en este caso, para honrar esta casa de estudios desde su venida de su provincia de origen, que es Chubut, ni más ni menos una de las provincias patagónicas que más cercana o lindante es de nuestra temática, ¿sí? Como siempre digo, no me vienen a escuchar a mí, sino
al disertante, por eso voy a hacer una muy breve presentación por pedido de él. Él circunscribió todo su frondoso currículum a solamente dedicarlo a que presentemos su formación académica y donde él está integrando una posición muy especial que les paso a repasar. El doctor Alejandro Sebastián Caño es abogado y doctor en Derecho Internacional Público, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Ha hecho un máster en Derecho, Economía y Gestión en la Universidad de Bretaña Occidental en Francia. Es miembro del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Agricultura, Pesca y Alimentos de la CIDAPAL UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad Regional de Chubut. Hasta ahí es donde él me permitió que yo lo presente. No me voy a dedicar todo el tiempo que él tiene para hablar a hacer una enumeración de todos los trabajos y participaciones que él ha tenido a nivel académico y en términos de investigación. Simplemente doy espacio a lo que vinimos a hacer, que es escucharlo a él. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Gracias por sus palabras también. Muchísimas gracias a la Universidad del Museo Social Argentino. Gracias a los presentes, a los que están de manera presencial y virtual. Gracias a grandes amigos, ministro Rossi, gracias, doctor Aramburu, doctor Balestra, gracias. La verdad que me resulta siempre ingrato tener que hablar de BB&J, porque pareciera ser que uno es poco cortés. Porque pareciera que uno tiene una posición explosiva, contraria a un pensamiento de base ambiental. Entonces, esa posición hace que todos los que tenemos una visión crítica desde la universidad, yo celebro siempre que las universidades promuevan ese pensamiento crítico, pareciera ser que en este caso el pensamiento crítico no siempre es bienvenido. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado a la hora de alzarse con pensamientos y de esta naturaleza y hace que uno tenga que redoblar el esfuerzo para tratar de caer bien. Porque en definitiva, yo acá no vengo a hablar o a profesar entre creyentes, sino que ¿qué voy a enseñarle yo al ministro Rossi, al doctor Balestra o al doctor Aramburu? Y a todos los que están aquí. Muchos no los conozco lamentablemente, pero yo no he venido a enseñar aquí, sino que he venido a interpelarlos, a tener en cuenta que si no agudizamos el pensamiento, particularmente les hablo también a los colegas abogados, si no agudizamos el pensamiento de lo que se está viniendo, creo que puede llegar a ser letal para la posición nacional en materia de las Islas Malvinas. Específicamente estoy hablando de las áreas en disputa. Vengo de una provincia patagónica, vengo con una formación nacional y tuve mucha fortuna en cuanto a la posibilidad que me dio el derecho de poder conocer los sistemas jurídicos latinoamericanos y darle también un sentido regional a la interpretación que uno tiene que hacer del derecho internacional. Hoy el derecho internacional está pasando por un momento de cambio yo diría crucial, y lo tenemos que tomar con muchísima responsabilidad. Sin tomar posiciones extremas, solamente basarnos en el trabajo duro, en el esfuerzo que tenemos que demostrar, sobre todo aquellos que tenemos una enorme responsabilidad, que es trabajar en la universidad, en y para la universidad. Por eso celebro esta cátedra, celebro esta casa, celebro también las actividades que han hecho con anterioridad. He visto los videos, también no he estado presencialmente aquí por las distancias, pero he seguido las discusiones, muy ricas por cierto, y yo me pongo en esta instancia no faltarle esa tradición. Incentivar a un debate, fundamentalmente un debate. Yo cambié un poco la presentación,
Ahí Omar, no, lamento cambiar un poco la idea. Yo, si me permiten, me voy a levantar un poquitito, así de paso veo, permiso a los panelistas, gracias. Un poco me permito desviarme de lo que yo he pensado para el día de hoy, justamente porque en estos 2 días me encontré con algo que me hizo cambiar un poco la perspectiva de lo que iba a comentar con ustedes hoy. Fundamentalmente porque me encontré con la historia, estas lecturas que uno hace ahora de una manera ligera, en momentos de, no sé, de llamarlo de entretenimiento personal. Me encontré con 2 momentos en la historia que fue como un llamado divino a cambiar un poco la manera de explicar las cosas. Estaba viendo un poco la historia de Humboldt, allá por el 1800, y Humboldt, ustedes saben bien, algunos le llaman precientífico, fue el que descubrió el encuentro entre el Orinoco y el Amazonas. Y sentado en una piedra dijo, esto es algo exuberante. Entonces me hizo pensar a mí, sí, exuberante para los ojos europeos, para nosotros ya existía eso. Y por otra parte, ¿qué tiene que ver esto? Digo, ¿por qué me llama la atención? Porque una cosa que no me hacía algo de ruido, como dicen los chicos, me hacía ruido eso. Digo, ¿por qué me cae mal esto? Porque en definitiva nos quieren enseñar algo con lo cual nosotros convivimos, o nos quieren cambiar la forma en que uno lo ve desde América Latina. Y también, ¿por qué digo esto? Porque me encontré con otro pensamiento en estos 2 días que me llevó a empezar a familiarizarme con un concepto que quizás ustedes manejan, que yo no tenía muy presente, que es el occidente colombino. Este concepto, la verdad que me llamó mucho la atención, una obra también conocida, poco conocida para mí, como es el caso de La Paz Perdida. Y esos 2 momentos de esta lectura intelectual personal me llevó directamente al BB&J. Ustedes dirán, ¿qué está diciendo esta persona? ¿Por qué es tan vago en cuanto a sus consideraciones? ¿Por qué tan general? Porque eso a mí me permite entender un poco la filosofía que hay detrás del BB&J. Más que entender, confirmar lo que ha pasado en estos 20 años, porque yo un poco lo que le quiero compartir a ustedes en estos 40 minutos, no voy a abusar de su tiempo, es explicar 20 años de investigación. Y esos 2 momentos de la historia, más que un momento de la historia en realidad, que es el caso de Humboldt cuando se encuentra con el Orinoco, junto con el pensamiento de occidente colombino, hacen que el BB&J se entienda mejor, o al menos se pueda explicar mejor. Yo había imaginado esta presentación con la idea de presentar al BB&J como una suerte de... también veo a Gardi, tanto tiempo sin verlo, un gusto, Carlos, con una idea de partitura. Por eso también el fondo de vacío de este teatro. Creo que está fallando ahí Omar en no puedo pasar de diapositiva. Porque esto que yo les comentaba, este encuentro entre Humboldt y el occidente colombino, ¿habrá ahí? Gracias, Omar, vamos de vuelta. Como yo les comentaba, ese pensamiento, yo lo interpretaba como algo que permitía... A ver ahí, ahora sí. Estamos fallando. Si no, ahora sí, gracias, ahí volvemos. Yo entendía al BB&J como algo que no me sonaba bien en la cabeza. Y me di cuenta que a la hora de explicar ese malestar que yo sentía, en realidad era como para ser disonante a una partitura que ya venía impuesta. El BB&J, en estos 20 años, fue moldeando una partitura que
hace que una orquesta primero encuentre una afinación y luego sea interpretada. Cuando uno se alza en contra es disonante o no está afinado y por eso cae mal. Como a mí me cayó mal Humboldt, hablar en contra del BB&J le cae mal a esta partitura. ¿Y por qué es esto? Porque, en definitiva, ahí se tienen si quieren, ahora con los celulares podemos utilizar el QR para bajar el acuerdo. Los invito a hacerlo. Esta partitura que estamos invitados a tocar tiene más de 20 años de elaboración. Y no fue de la noche a la mañana que esto surgió. Ahora, yo me quiero quedar aquí y quiero explicar la base de todo este problema. Y el por qué uno hoy está desafinado cuando se hace en contra del BB&J. Brevemente, para que sepan de qué estamos hablando, yo deje también de firuletear, si me permiten la expresión, a los pensamientos. El BB&J es un acuerdo internacional. Un acuerdo internacional que regula, en principio, la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales. Ese acuerdo va a entrar en vigor el 17 de enero de 2026. Todavía no está en vigor, pero va a entrar en vigor. Se nos viene encima el acuerdo. Argentina, afortunadamente, no lo ha aprobado y por supuesto tampoco ratificado. Sí, lo ha firmado. Ese acuerdo, en sustancia y contenido, refleja una partitura de 20 años. Ustedes, los que están en estos temas, no sé si alguno por allí, también online, habrán escuchado estas negociaciones de los 20 años. Se ha hablado de este acuerdo. Un acuerdo que tiene 20 años de negociaciones. En realidad, tiene más de 20 años de historia. Pero sí se puede decir que se empezó a hablar de este tema hace 20 años. Pero se empezó a hablar hace 20 años de algo que ya se venía pensando hace 40 años. ¿Por qué 40 años? Porque la Convención de Derecho del Mar se adoptó en el 82. Una gran convención para los estados en desarrollo, marginalistas como la Argentina. Los estados industrializados no se quedaron conformes con eso. Y esto no es teoría conspirativa, ni tampoco es chauvinismo nacional. Es algo que está documentado en diferentes expresiones de los estados. Cambió esto a partir de la década de 2000, cuando estos estados que habían perdido en alguna medida muchas de sus posiciones, luego esta fantástica tercera conferencia que llevó 10 años, allá por los años 70, retomaron sus posiciones en la década de 2000. Y desde allí, con un trabajo fenomenal, llegamos al BB&J. Ustedes dirán, estás hablando de biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales. Estamos hablando de, ustedes quieren hacerlo más simplista, estamos hablando de recursos vivos, más allá de las jurisdicciones nacionales, más allá de plataformas, más allá de zona económica exclusiva. En realidad este acuerdo es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Sino que este acuerdo plasma deliberadamente un pensamiento anglosajón en el mar. Con todo lo que esto implica. Y esto es lo grave. Si me permiten, esta responsabilidad de dejar de un lado la presentación y ya ir directamente al tema. Hoy con Sergio hablábamos en el café. Cuando uno ama lo que hace es hablar directo. Hablemos directo, sin tanta vuelta. Justamente también por eso también tuvo que ver con este cambio en la presentación. Hablemos directo. Este acuerdo, como tal, está armado de tal manera
que representa un pensamiento anglosajón. Ustedes dirán, ¿qué significa esto el pensamiento anglosajón? Aquello que es un pensamiento en derecho. Fundamentalmente, hoy, en la República Argentina, nosotros profesamos el derecho continental, basado fundamentalmente en la ley. Nosotros, y es parte de la cultura nacional, parte de la cultura nacional. Nosotros confiamos en lo que está escrito. No se lo dejamos librado a la práctica, sino que nosotros confiamos en un trabajo parlamentario. Podemos discutir en ciencias políticas si nos gusta o no nos gusta, es un tema aparte, pero jurídicamente hablando, es el Parlamento el que se encarga de escribir lo que tenemos que hacer. El pensamiento anglosajón es diferente, se basa más en la práctica, y es la práctica la que en definitiva va a ir modificando las reglas jurídicas. La práctica misma es una regla jurídica. Nosotros no pensamos así. Este acuerdo funciona de esa manera. Tal es así que, por ejemplo, ustedes verán, y se ha escuchado incluso en Argentina, hace un año atrás, después se entendió cómo era el asunto, que mucha gente pensaba que este acuerdo no se aplicaba a la pesca, por ejemplo. De hecho, lo han dicho públicamente. Colegas peruanos también han dicho que no se aplica a la pesca. Fíjense perdón la calificación poco académica, lo retorcido de esto. Es un acuerdo que no se puede entender con una sola lectura. Nosotros, los que estamos en Derecho Internacional, en el ambiente académico particularmente, nosotros nos criamos con el pensamiento de la Convemar. Esa convención nos enseñó a hablar el derecho del mar. Fue un diccionario para nosotros. Fue, discúlpeme también esta calificación, un mataburro. La Convemar tiene una estructura y una manera de regular las actividades en el mar que da forma jurídica incluso al sistema nacional argentino. Esto cambia todo. Cambia absolutamente todo. Por la manera en que se entrelazan los diferentes artículos. Por la manera en que se le deja librada a la práctica la forma de regular la relación que tienen los estados en el mar. Y algo muy importante, que también viene del pensamiento anglosajón, no solamente los estados van a estar aquí, sino que también se le va a reconocer facultades a actores no estatales. Es decir, no solamente van a estar los estados que tienen un lugar protagónico en la Convención del Mar. Nosotros no consideramos el derecho del mar sin los estados. Ahora se empieza a corroer eso. Y tenemos todo un nuevo alcance que se le va a dar a estos actores no estatales. Es lo que también se ha estudiado, se ha venido estudiando, particularmente en el mundo de las ciencias políticas, los actores no estatales. Y discutiendo en el mundo jurídico si le vamos o no reconocer su objetividad internacional, si van a tener derechos y obligaciones en el marco del derecho internacional. Yo quisiera, sinceramente, para no dejar de ser cortés, que podamos debatir, palabra que a algunos molesta en esto, podamos debatir todo esto. Podamos debatir cuál es el alcance del BBNJ, hacia dónde vamos, hacia dónde va hoy la comunidad internacional con este acuerdo. Acuerdo que todavía no ha alcanzado las 80 ratificaciones, estamos en 75, 76, pero que va a entrar en vigor. La Argentina, yo hago votos, sinceramente, para la Argentina no termine ratificando este acuerdo. Más allá de esta cuestión introductoria que me llevó todo este tiempo, yo quisiera centrarme ahora específicamente en la cuestión de las Islas Malvinas, de qué relación tiene esto con las áreas en disputa. Como yo les comentaba recién, este acuerdo tiene una forma de desarrollarse de tal manera que cambia la narrativa del derecho internacional del mar. La cambia brutalmente. Y esto se da porque aquellos que están investigando esto, yo los invito también
aquel que no lo está haciendo que lo haga, ya por una cuestión de interés nacional. Todos los que están aquí estamos por Malvinas, naturalmente. Esta es la cátedra. Yo los invito en esa dirección. Porque el principal punto por el cual la Argentina no debería ratificar este acuerdo tiene que ver con eso. Hay otros aspectos más, porque también nos pueden llegar a decir, bueno, la Argentina tiene una única posición por lo que ocurre en el Atlántico Sur. Hay otros motivos más, pero el más importante es ese. Y para lograr arribar a esta conclusión del no al BBNJ, hay que tomarse el trabajo de combinar los diferentes artículos que están allí reconocidos. Que no surgen, esa combinación no surge directamente del texto. Aquellos abogados de la sala entenderán que nuestro pensamiento está claro cuando tenemos que relacionar un texto normativo con otro, o incluso dentro del propio texto normativo, cuando hay estos reenvíos. Ya sabemos lo que estamos hablando. El artículo 2 reenvía al 5, al 8 o al 10, pero es el propio texto el que me termina reenviando. Así pensamos nosotros. El BBNJ no funciona así. Ese reenvío textual no existe, sino que va a ser la propia práctica la que se va a encargar de utilizar esos artículos para consolidarla. ¿Y qué tiene de peligroso esto para la Argentina? La práctica, primero, nosotros prácticamente no la integramos. No somos generadores de práctica. Hemos sido sistemáticamente, como muchos estados en desarrollo, meros, yo diría, testigos. Pero no hemos sido generadores de práctica. Cuando hablamos de recursos genéticos, por ejemplo, que toca el tema BBNJ, ¿quiénes son los estados que tienen las patentes? Los 10 estados que manejan las patentes a nivel mundial. ¿La Argentina está allí? No. ¿Cuáles son los estándares de conservación? ¿Quién maneja hoy los estándares de conservación? La práctica de la conservación. ¿Alguien alguna vez? Lo digo también a los que están en online, que están de manera remota. Nos hemos preguntado qué significa la gobernanza. Nos hemos preguntado cuáles son los alcances, y esto es una pregunta jurídica, ¿qué problema hay cuando vinculamos el convenio de biodiversidad con la Convemar? ¿Pasa algo en el medio? Sí. ¿Y la OMC ahora? También. Esa práctica nosotros no la integramos. Que en principio no habría un problema directo con la cuestión de las Islas Malvinas. Pero ¿qué es lo que pasa con el BBNJ? Todo lo que se haga en ese marco, todo lo que se haga en el marco del BBNJ, no puede ser utilizado para canalizar reclamaciones de soberanía. No, aquí estamos, ¿no? Yo quisiera saber, aquellos que pregonan por la ratificación, la pregunta que nos tenemos que hacer todos, por una cuestión de pensamiento legal básico, constitucional. ¿Cómo vamos a hacer con este acuerdo para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía en las áreas en disputa? Primera pregunta, pues en definitiva es un deber que tenemos todos los argentinos. Una vez que respondamos esa pregunta, podemos seguir analizando esta situación. Y esto nos surge claramente, porque además ustedes van a ver, si toman el trabajo, la aventura de analizar el BBNJ, que es una construcción sinuosa, una construcción tunelizada. El acuerdo del artículo 53 va a tener un vínculo con el anexo 2 y el 43. El 2 con el 6 y el 8. El 25. Algo que es verdaderamente un triunfo entenderlo. No se entiende de una sola lectura. Y además, esto va también para los colegas, para los estudiantes, que están en Derecho del Mar, es cada vez más complicado. Es cada vez más sofisticado. Y el avance anglosajón es cada vez mayor. Con lo cual, si no conocemos un poquito el derecho inglés,
va a ser muy complicado entender al BBNJ. Y otra cosa importante también, ¿cómo trabajan los actores no estatales? ¿Cómo trabajan los actores no estatales? Yo no estoy hablando mal de los actores no estatales, estoy preguntando cómo trabajan. ¿Qué objetivos persiguen? ¿Dónde están? ¿Cómo se identifican? Estas preguntas son preguntas jurídicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hubiéramos hablado de esto hace 20 años atrás, esto no lo hubiéramos considerado nunca. Nunca. Hoy el pensamiento jurídico se ha vuelto muy, muy sofisticado. Y vamos a perder, como yo estoy hablando desde el punto de vista nacional, vamos a perder frente a juristas de otras latitudes para defender una posición. Si nosotros, los abogados y las abogadas que están en estos temas, no saben un poquitito de todo y se van a quedar con la Comemar bajo el brazo, les puedo asegurar que están en otro planeta. Acá, si ustedes no conocen un poco de geopolítica, un poco de biología, un poco de geografía, de ciencias políticas, de lo que ocurre en el mundo hoy, y esto, déjenme ser absolutamente crítico, lo hablábamos con Sergio hoy, si nos vamos a dedicar a pensar en las demandas que tengo de desalojo, de divorcio el lunes que viene, y no me detengo a estudiar esto en profundidad, el derecho internacional queda solamente para hacer un trabajo periodístico. Si van a hacer periodismo jurídico, está bien, repiten lo que hacen otros, está bien, es una forma de trabajar. Pero hoy, la cuestión de las Islas Malvinas nos interpela que hagamos otra cosa. Porque se nos vienen encima con ideas. Esto que yo leía del occidente colombino, se nos vienen encima con un pensamiento de base anglosajona. Yo sé que tengo más tiempo, sé que lo que yo dije fueron así, algunos destellos del pensamiento como resultado de 20 años de investigaciones, pero yo quisiera que hagan un tipo de comentario. Incluso los que están aquí, los que están de manera remota, es pedir aclaraciones, pelearme. Pero la verdad que lo valiente no quita lo cortés, pero la verdad que es muy difícil tratar de que les quede algo de todo esto. Hablábamos también con Sergio, qué hacer con la gente que se tomó el trabajo de venir acá hoy. Incluso la gente que va a ver el partido más tarde, pero que está escuchando en la casa en este momento. ¿Qué dejarle? ¿Qué llevarse de acá? Y yo quisiera dejarle a ustedes interrogantes. Y que no sea yo el que les dé las respuestas, pues por supuesto no soy dueño de respuestas. Tengo mis propias conclusiones, pero me gustaría que ustedes se lleven una, o al menos se lleven ese interrogante, es decir, ¿qué pasa con esto? Estamos hablando de esta cátedra de Malvinas, que además reúne a personas que están con los temas de Malvinas. O sea que todos los que están aquí escuchando saben de lo que estoy hablando cuando hablo de Malvinas. Y tienen su posición también respecto de cómo tenemos que abordar estos temas. Yo lo que les digo es, de este lugarcito chiquitito que es el derecho del mar, hay que hacer mucho, muchísimo hay que hacer. Y la verdad que tenemos un equipo enfrente que es cada vez más fuerte, que tiene cada vez más financiamiento y que sabe muy bien lo que hace. Nosotros podemos ser débiles, podemos no tener financiamiento, pero lo que no podemos nunca permitirnos es no saber qué hacer. Y yo estoy notando, esto sí que es un tono desafiante, estoy notando que muchas veces en esto no sabemos qué hacer. Entonces, sinceramente, yo quisiera que podamos pensar en esto y podamos al menos saber hacia dónde queremos ir como país en el mar. Una vez, con esto termino y vamos directamente al intercambio de ideas, si quieren. Una vez le pregunté a un amigo de la Universidad de México,
preocupado yo en estos temas, digo, ¿por qué al- a la región, por qué nos cuesta tanto el mar? Como latinoamericanos, ¿por qué nos cuesta entender el mar? Y él me dijo, no sé, pero quizás se debe a que para nosotros el mar es fenómeno de colonización. Eso, uniendo a Humboldt y uniendo a La Paz Perdida y al occidente colombino, me hace pensar. Así que bueno, perdón por esta irresponsable presentación que acabo de hacer. Yo quisiera que podamos debatir, podamos hablar en estos, deben quedar 30 minutos, y, y ver de qué manera podemos entendernos. Así que los, los escucho. Gracias. No sé si fue válido el aplauso porque no dije nada, pero creo que es bueno empezar a analizar y a intercambiar ideas. Como hacemos siempre, hacemos una seña y Flor les alcanza el micrófono. Quien va a tomar ahora la palabra es el ministro Guillermo Rossi. Todos ya lo conocemos es a quien quiero agradecer especialmente por haberme acercado a Alejandro, que es el especialista en la materia. Gracias, Guillermo. No, por favor, no hay nada que agradecer. Años que nos conocemos con Alejandro y el especialista en este tema. Yo sigo aprendiendo de él, porque no es un tema fácil. Yo, para complementar desde una perspectiva más política y más geopolítica, desde una perspectiva más jurídica, que este acuerdo, esta convención, forma parte, no es, esta convención forma parte de un proceso que como dijo Alejandro, empezó, si le queremos poner una fecha, en el 2001, cuando la FAO aprueba los lineamientos de la que nosotros conocemos más por las siglas en inglés en la Cancillería, que es IUU, que quiere decir la pesca ilegal no declarada y no regulada. Ese fue el inicio de un proceso que después, que a su tiene, como dijo Alejandro, antecedentes. Básicamente tiene, desde el 2001 para atrás, digamos, dos antecedentes. Porque si bien la Convención del Mar se cerró su redacción en Kingston el 10 de abril de 1982, durante 12 años no fue ratificada por los países centrales, los países económicamente dominantes, porque lógicamente era el producto de una negociación de 9 años en un contexto geopolítico, histórico completamente diferente. Le hace Guerra Fría, le hace Estados Unidos en una faz de ocaso temporal por haber perdido la guerra en Vietnam, con la amenaza desde el año 79 por parte del Pacto de Varsovia de instalar los misiles de largo alcance. Y claro, llegamos a fin de los años 90 con la caída del muro de Berlín y, al menos temporariamente, el monopolio geopolítico y económico de Estados Unidos, al menos,
también de la Unión Europea. En ese momento, en el año 94, los países desarrollados le proponen a los países en vías de desarrollo aprobar o unirse a la Convención del Mar, pero a cambio de concesiones. Y la primera concesión que lograron los países centrales, el acuerdo sobre nódulos metálicos de 1994. Eso es que la Argentina, cuando finalmente ratifica la Convención del Mar y entra en ejecución el 21 de diciembre del 95, se aprueba la ley que aprueba la Convención sobre nódulos metálicos. Al año siguiente, en el 95, surge otra concesión que tienen que hacer los países en vías de desarrollo a los países centrales, ¿no es cierto? Que es lo que se llama el Acuerdo de Nueva York, o la Convención sobre especies transzonales y altamente migratorias, el cual, por suerte, la Argentina no es parte, ¿no es cierto? Y que también, por supuesto, afecta notablemente o afectaría, digamos, a nuestra posición en la disputa de soberanía. Y después el proceso sigue. El año 2000, que es la Convención sobre el Estado del Puerto, en 2009, que ustedes dirán de qué diablos estoy hablando. No estoy hablando de una convención de la cual la suerte tampoco es parte y que cambia 350, más de 300 años, casi 400 años de derecho, ¿no es cierto? Desde que Hugo Grocio escribió en 1609 ¿no? el libro de la libertad de los mares, que el derecho sobre el buque lo tiene el país de la bandera. Esta convención del 2009 cambia el criterio después de 400 años, pasa a tenerlo el país del puerto, donde se encuentra el buque. Por supuesto, con las excusas y de siempre, ¿no? De preservar el medio ambiente, de evitar, de combatir la contaminación de los mares, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto forma parte de un proceso de dominación imperial, de ocupación de los únicos dos espacios que han sido declarados formalmente, ¿no es cierto?, patrimonio común de la humanidad: el espacio exterior y los mares, ¿no? O por lo menos los mares, o el alta mar, por lo menos, ¿cierto?, de las 12 millas para adentro del mar. Y los dos espacios están amenazados. El espacio exterior prácticamente la declaración de Patrimonio Común de la Humanidad pasó a ser casi una pieza de museo desde que el presidente Obama, ¿no es cierto?, firmó la orden ejecutiva permitiendo la apropiación privada del espacio exterior y de los planetas y de otros planetas. Por eso surgieron empresas como la de Elon Musk, por ejemplo, ¿cierto? Y acá pasa lo mismo. En el caso de los mares pasa lo mismo. Es un proyecto imperial a largo plazo que está en manos fundamentalmente de el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no es cierto?, miran con simpatía, a veces involucrándose, como fundamentalmente lo hacen los Países Bajos,
Noruega, Dinamarca. Alejandro estuvo en Europa y sabe perfectamente que los pensadores del derecho internacional de esos países, ni hablar el de Reino Unido, por supuesto, están en la primera línea de combate por la defensa de sus intereses nacionales. Lamentablemente nosotros no, como dijo él, no tenemos lo mismo. No tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Entonces hay que entender esto dentro de este proceso. Y además este acuerdo tiene algunas características muy perversas que hacen que sea extremadamente gravoso para nosotros en caso de que estuviera rigiendo para nosotros. La primera de todo, y acá hay abogados y entienden lo que voy a decir, que, y es la misma característica que tiene el acuerdo del Estado Rector del Puerto de 2009, que no se pueden hacer reservas. Uno no puede reservar su posición, ¿no? Es toma todo o deja todo. Esta es la primera característica de estos acuerdos que, como él bien dice, están en primer lugar elaborados por la Consejería Legal Británica. Y hablo con conocimiento de causa. Durante 3 años tuvimos, la delegación argentina y yo, que era el jefe, en una época en la que negociábamos con mucha intensidad, tuvimos hasta despachos adentro del Foreign Office. Y yo trabajábamos con los británicos, ¿no? Entonces sé de lo que hablo porque estuve ahí y los vi en acción, ¿sí? Y ustedes no se pueden imaginar lo que es la Consejería Legal Británica. La nuestra está toda amontonada en el piso 15 de la Cancillería. La Consejería Legal del Reino Unido debe tener como 10 o 12 direcciones internas. Cada especialidad del derecho aplicada al proyecto geopolítico imperial tiene una dirección. Esto es algo que nosotros no podemos concebir porque no lo vivimos y yo también lo tuve que aprender a la fuerza, ¿no es cierto? Otra característica que tiene este acuerdo es que, como él dijo, se va a ir construyendo con la práctica, ¿no es cierto? Entonces, esto es como si uno firmara un contrato de alquiler y el contrato de alquiler dice, el señor Rossi le alquila el departamento al señor Alejandro. Lo único real es el departamento que está en una calle y en un número y en un piso. ¿Cuánto voy a pagar? No. El señor Rossi pagará algo, ya veremos qué. Y las expensas, bueno, eso lo vamos a hablar más tarde con la administración. Y el garaje, bueno, veremos, cuando lo hagan te reservo. Y este acuerdo es así. Nosotros que tenemos la mentalidad, como dijo Alejandro, del derecho Napoleón, primero romano, ¿sí? Romano, continental, franco-alemán, que se consagró, ¿no es cierto?, con el código napoleónico de 1802, tomamos como natural que todo tiene que estar perfectamente escrito, ¿no?, y detallado. Y si no lo está, ¿no es cierto?, entonces no está prohibido y se puede hacer. A veces, por supuesto, con las correspondientes retorcijones que le damos a la realidad, ¿sí?, y a la verdad y a la justicia. Pero es así. En el common law, en el derecho británico, no es así. No es así. Se tiran líneas, criterios, y después se va rellenando. Y este acuerdo es así. Uno cree que firma este acuerdo y que está todo decidido. No hay nada decidido. Absolutamente nada decidido. Lo único que está decidido
es el método de solución de controversias y que tampoco se gastaron mucho en la negociación, porque es la copia fiel y exacta de la parte 11 de la Convención del Mar. O sea, lo único que hicieron es copiar, nada más. Todo lo demás va a surgir de negociaciones que se van a hacer en el futuro. Negociaciones en las que además, como acaba de decir Alejandro, aparece la figura no solo de los estados, sino de lo que la Convención llama los stakeholders, ¿no? Las partes interesadas. ¿Quiénes son esas partes interesadas? Porque el Estado, a ver, los estados, si son democráticos, el embajador que está sentado ahí, de un país democrático, fue designado por un gobierno elegido democráticamente por el pueblo. Si no fue elegido democráticamente por el pueblo, y está el embajador chino o el embajador de Norcorea o el embajador ruso, por lo menos sabemos a quién culpar. Pero al representante de Greenpeace o al representante de la WWF, del Fondo Mundial para la Vida Silvestre, ¿no es cierto? Siempre presidido por un miembro de la Casa Real Británica. ¿Quién los eligió? ¿Alguien votó? ¿Ante quién responden? ¿Cuál es la responsabilidad que asumen? Porque el embajador de cualquier país, democrático o no, que negocia mal ahí, después va a tener que responder ante su Cancillería. Ahora, el representante de Greenpeace, ¿a quién le responde? No sé. ¿Nosotros elegimos a los representantes de Greenpeace? No. Muy bien. La Argentina, Brasil, Perú, México, Burkina Faso, Egipto, Etiopía, ¿tienen plata para ponerle a Greenpeace o a WWF o a la sociedad que protege a los pájaros? No. ¿Quién tiene la plata para ponerle a esas organizaciones? Ustedes se dan cuenta de lo retorcido que es todo esto, ¿no es cierto? Muy bien. Y en cuanto a, para terminar y no monopolizar la atención, en cuanto al tema Malvinas, tenemos el problema de que el artículo 6 de la Convención dice que nada de esto se usará para mejorar las posiciones en la disputa de soberanía. Pero como yo no puedo reservar mi posición, si la Argentina accede a la convención, que es la misma razón por la cual no ingresamos ni al acuerdo de Nueva York, ni al acuerdo del Estado Rector del Puerto, yo me siento, desde un punto de vista simbólico y conceptual, y a veces hasta de un punto de vista real, ¿no?, a la misma mesa que se sienta el ilegítimo gobierno isleño. Entonces, esto tiene consecuencias verdaderas, concretas, reales. Nosotros no lo vemos porque no estamos acostumbrados a estas prácticas. Pero supongamos que en virtud de se aplica esta convención y el gobierno, ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas, autoriza a la empresa X, ¿no es cierto?, a explorar los fondos marinos y sacar, porque todo esto tiene un sentido, que son los recursos biológicos, ¿no?, para fundamentalmente la industria, la industria, los laboratorios médicos, ¿sí? Esto es lo principal, no es lo único, pero es lo principal. Entonces, el ilegítimo gobierno isleño autoriza a una empresa a hacer ese trabajo. Y como yo formo parte de esa convención, yo no puedo impugnar esa autorización. Entonces termino aceptando un acto jurídico y un acto jurisdiccional unilateral de una entidad que no reconozco. Este es el verdadero peligro que encierra este acuerdo. O el más importante, porque no es el único, ¿no es cierto?
pero el más importante. Entonces, es absolutamente esencial, ¿no es cierto?, que nuestros legisladores, si llega el momento en que tengan que discutir esto, Dios nos libre y nos guarde, no empiezo por eso, pero si ese momento llega, ¿no es cierto?, comprendan de qué estamos hablando. No estamos hablando de proteger a las especies ni nada. Esto es un proyecto de poder imperial global. Y además, en un mundo completamente diferente. La Argentina está acostumbrada, ¿no es cierto?, o nos acostumbramos mal en su momento a confiar en el GRULAC, en la Asamblea General de Naciones Unidas. No importa, porque todos nos apoyan. El GRULAC quiere decir el Grupo Latinoamericano y del Caribe, ¿no? O por lo menos GRULA, dejémoslo en GRULA. Bueno, hoy ese grupo no existe. Quizás en un futuro próximo pueda restablecerse, como vienen los procesos electorales, pero hoy no existe. América Latina está totalmente fraccionada y enfrentada entre sí. Entonces, en un proceso como este, empezando por nosotros mismos, digo, nosotros mismos como gobierno me refiero, imagínense el gobierno argentino teniendo que conciliar, ¿no es cierto?, el gobierno argentino totalmente alineado con Estados Unidos y como consecuencia con sus aliados fundamentales, ¿no?, por nombrar dos, el Reino Unido e Israel, teniendo que negociar sobre estas cosas con Brasil, que está en el BRIC, con la India, China, Rusia, Sudáfrica, Indonesia. O sea, eso se quebró. Pero aparece un nuevo grupo, del cual Alejandro sabe mucho, pero no habla para no hacerla larga la historia, como la hago yo, que es el grupo ¿cómo se llama? El grupo de los isleños, ¿no es cierto?, que son todos los países pequeñas de Oceanía, del Caribe y del Índico y de alguna otra parte de África, todos paisitos pequeños, ¿no es cierto?, pero, y por supuesto muy susceptibles a la menor presión y al menor ofrecimiento posible, porque estamos hablando, yo lo viví cuando fui jefe de delegación en Ginebra en dos convenciones de desarme. Claro, se paraba el representante de Francia y hablaba, pero atrás del de Francia estaba el embajador de Palau, y Palau tiene 20.000 habitantes. O sea que Luján, no estoy hablando de Mar del Plata ni de Córdoba, Luján es 4 veces más grande que Palau. Y el embajador de Palau se paraba y hablaba y había que escucharlo. Muy bien. Esta alianza, ¿no es cierto?, que no fue formada por ellos mismos, sino que está formada por este grupo, ¿no es cierto?, de la punta de lanza de este proyecto, ellos sí que están cohesionados y que están controlados y que están perfectamente well funded, o sea, con mucha plata detrás, porque se la ponen las potencias centrales. Y ellos son los que van a votar en todas estas reuniones para decidir lo que la convención no decide. La convención dice, bueno, vamos a hablar pero no dice qué hay adentro de ese capítulo, porque eso lo van a rellenar después. ¿Y cómo hace la Argentina? Que el otro día no sé con quién hablaba, que me dice, sí, porque siempre... con un colega que también tuvo muchos años de negociación en cuestiones ambientales, en las COP y todo eso. Y que siempre estamos solos, claro, porque la cuestión de Malvinas es nuestra. No hay 132 países con cuestiones de Malvinas. La cuestión de Malvinas la tenemos nosotros. Y siempre tenemos, como dijo él, muy bien, como dijo Alejandro, siempre tenemos que adoptar posiciones antipáticas, oponiéndonos a casi todo para que no nos afecte a nosotros. Y por suerte, por ahora, tenemos
Hasta ahora hemos tenido gente que lo ha hecho y lo ha hecho bien. No sé qué pasará en el futuro. Pero esto es lo que hay que entender, que acá hay un proyecto de poder y que no va a nuestro favor, sino todo lo contrario. Y también afecta a la Antártida, también afecta al futuro de la Antártida, porque el artículo 24 de la Convención hay que leerlo en los siguientes términos. Si la CONVEMAR, que es, CAMELAR, que es la Convención sobre Recursos Vivos Marinos Antárticos, o el Tratado Antártico, ¿no es cierto? Las reuniones consultivas del Tratado Antártico no llegan a acuerdos, los vamos a poner nosotros los acuerdos. Los vamos a adoptar nosotros, los vamos a imponer nosotros. Así que también afecta a nuestra posición en la Antártida. No sigo para no cansar. Gracias, muy amable. Gracias, ministro Rossi, como siempre muy esclarecedor. Y Alejandro, por supuesto, mucho más directo que yo. Alejandro, te hago te traslado una inquietud a partir de algo que dijo el ministro. Él habló, capaz que se la tendría que hacer a él, pero la disertación es de Alejandro, así que no se la hago a Guillermo. A ver si vos compartís. Él habló de excusa en la protección ambiental, como si la protección ambiental terminara siendo una excusa con otros fines u objetivos bien delineados. ¿Querés aportar algo sobre eso? Sí, claro. Gracias por la vehemencia, ministro Rossi. El discurso ambiental es meloso. Primero, y llega por los ojos antes que por la cabeza en la opinión pública nacional. Yo no quiero acá, y esto también lo aclaro para que no se malinterprete, yo comparto la preocupación global de la problemática ambiental mundial, creo que hay un cambio climático, hay preocupaciones que son comunes a todos los estados, sí, por supuesto, eso no se niega. Pero una cosa es analizar estos fenómenos como un fenómeno global de contaminación, y otra cosa es el relato que sobre eso se desarrolla. El relato meloso, que nunca cae mal. Por eso recién decía al comienzo que uno siempre, cuando uno se alza en contra del BBNJ, siempre pareciera ser que es un papel que nadie quiere jugar porque está quedando mal, está hablando en contra de la conservación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y lleva tiempo, esto que decía el ministro Rossi, sé que se guardó también muchas cosas porque no da el tiempo, es muy complicado el tema. Pero eso no quita que uno pueda hacer una serie de consideraciones directas. Primero, este relato ambiental muchas veces falta la verdad. En segundo lugar, muchas veces sepulta las cuestiones de soberanía, que eso es lo grave. No digo que todos los que estén a favor de un discurso ambiental mientan, tampoco me malinterpreten, pero muchas veces faltan a la verdad, utilizando y manipulando imágenes para obtener un rédito. Eso también hay que decirlo directamente. Se trabaja en comunicación ambiental, digamos. Hay especialistas que se dedican a eso. No es nada nuevo. Y en esa comunicación ambiental muchas veces, incluso involuntariamente, se pueden generar ideas que no se condicen con la realidad. A eso me refiero con que fallan a la verdad. Lo que más me preocupa a mí, que esto lo explicó también el ministro Rossi, respecto de la excusa ambiental, es que lo que está sucediendo hoy, o hacia la dirección donde vamos, es que, y esto es lo que tiene que ver con Malvinas, hoy se está premiando a aquel que conserva, con estándares que no son hechos por nosotros. ¿Qué quiero decir con esto?
que nosotros no sabemos conservar. Tenemos que aprender a conservar. Los países en desarrollo tienen que aprender a conservar. Los parámetros de conservación, los umbrales de conservación, los límites de contaminación, esos números, esas variables, los estados en desarrollo no tienen la capacidad, ni siquiera para sentarse a hablar de estos temas. Como bien decía el ministro Rossi, y lo hablamos también con Sergio, reuniones que se dan en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos los fondos para poder estar allí, tenemos los equipos nuestros para que puedan viajar allí. Muchas veces se complica, no solamente en la Argentina, como todo estado en desarrollo. Esto que también hacía mención el ministro Rossi, los pequeños estados en desarrollo. Ellos, Palau por ejemplo, si uno habla con ellos y por este discurso ambiental, ¿ellos qué dicen que son? No son pequeños estados, son grandes potencias marítimas. Pues en definitiva tienen presencia marítima. Si uno va a BBNJ, algo que yo no podía entender, por ejemplo, se habla de el conocimiento tradicional, ¿no? Vinculado al conocimiento de los pueblos originarios. Más allá de las jurisdicciones nacionales, es una cosa que no lo podía, uno no lo puede entender. De hecho, hay otros profesores también que se preguntaban lo mismo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué comunidades tenemos más allá de las jurisdicciones nacionales? Eso tiene que ver con un discurso ambiental que lo que busca es convencer a estas potencias marítimas de una tradición marítima de ese tipo. Por ejemplo, la película Moana, no sé si la han visto los chicos. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. El vínculo con el mar. Con lo cual eso es, diríamos, si me permiten esta calificación, como decimos en la Patagonia, una engaña pichanga. Son grandes potencias marítimas. O nombrar específicamente algo nunca visto en derechos del mar, nombrar a países africanos. Se los nombra en el acuerdo. Con esto del discurso ambiental. Entonces, es mucho más que una excusa. Es una suerte de convencimiento meloso sobre la base de la creación de un caos ambiental. Y también aquellos que están en estos temas, no sé si llegaron ahí, Omar, preguntas en el chat, pero la urgencia de todo esto. ¿Dónde está la urgencia de todo esto? Hubo stakeholders que contrataban personas para que los países se hagan parte. Nunca antes visto. Nunca antes visto. Entonces, esto que el ministro Rossi explicó, yo lo adhiero absolutamente. Sucede que cuando uno utiliza este tipo de argumentos, más la vehemencia que tiene el ministro, o la vehemencia que voy a llegar a tener yo, no caemos bien. Terminamos siendo hasta expulsados de este tipo. Literalmente, estoy hablando es absolutamente cierto. Y con este nivel de conocimiento, han participado en reuniones que han sido literalmente expulsados. Entonces, ya cierro el tema tiene que ver con el discurso ambiental, de por qué no se puede hablar con un sentido crítico. Abono, como hablaba al principio, esta posibilidad de poder debatir aquí en las universidades, y que esto se hable, que realmente sepamos que por detrás de todo esto. Creo que... Hola, Chano. Buenas tardes, gracias por la disertación. Por Convemar, todo estado ribereño tiene derecho de explotación sobre recursos vivos y no vivos de mar, lecho y subsuelo. De 200 voy a simplificar a 350 sobre lecho y subsuelo. ¿Este acuerdo implicaría afectar algunos de estos recursos que la Argentina ya posee por haber cartografiado su plataforma, porque ya tiene acceso a las 200 millas y su zona económica exclusiva? ¿Qué recursos están implicados en este acuerdo si se firmase? Bueno, gracias. Esas son las preguntas que uno quiere escuchar. La respuesta es sí. Tiene una implicancia negativa
los derechos que tiene el Estado ribereño sobre sus aguas jurisdiccionales. Ese es el título del diario. La respuesta es esa. Siendo directo como el ministro Rossi, sí. ¿Y por qué? El acuerdo dice, mediante este acuerdo, el Estado ribereño perderá o no podrá ejercer los derechos que tiene sobre las aguas jurisdiccionales. No. Todo eso surge de una combinación de artículos. Nosotros decimos en el grupo de investigación, ya hace unos años, y por los trabajos hechos por el ministro Mansi, por el profesor Mansi, Armando Abruzza, etcétera, que está tunelizado el acuerdo. Tiene una formación que sobre la superficie no se puede ver. Tienen que empezar a relacionar artículos por debajo. Entonces, para ir directamente a su respuesta. El acuerdo tiene 4 grandes temas. Se lo llamó paquete. Pero cuidado con esto. Usted, gracias, veo que conoce la Conmemar. Cuidado con la comparación de paquete. Porque ustedes saben bien, todos los que estamos en Derecho del Mar, se ha dicho y se ha enseñado y hemos aprendido que se habla de un paquete, de un package deal, que la Convención utilizó durante la negociación. El paquete se utilizó durante la negociación. Sobre temáticas que habían sido maduradas. Y en esos 10 años, ese paquete se negoció. Este paquete es otro. Este es un paquete fundacional. Lo que hicimos fue madurar estas 4 temáticas para que, como decía el ministro Rossi, a partir de ahora, trabajemos. ¿Sobre qué no sabemos todavía? ¿Por qué digo esto? Porque uno de esos temas, estos 4 paquetes, perdón, estos 4 temáticas que son el paquete, uno es áreas marinas protegidas. Ese concepto, área marina protegida, ustedes saben bien, lo que también conocen la Conmemar, que no está reconocido. Hay un trabajo de Aramburu, ahora que me acuerdo, sobre los espacios que no están reconocidos en la Conmemar. Así que también invito a leer el trabajo del doctor Aramburu. Ese concepto de área marina protegida, primero, para que se entienda, es como un gran piletón. Una área marina protegida es una pileta. Tiene muchísimas aristas que, si quieren, después lo profundizamos más. Pero esa área marina protegida hay que administrarla. Esa área marina protegida, el INJ dice, bueno, no, bajo ningún punto de vista, esto puede caer o puede avanzar sobre aguas jurisdiccionales, con lo cual nos quedamos tranquilos. ¿No? Si nos quedamos ahí, ¿nosotros qué leemos? ¿Está bien? Un abogado de derecho continental, ¿se queda tranquilo? ¿Ah, sí? Leamos un poquito más. El BBNJ, en su espíritu, hace que las cosas no se definan. No quiere que las cosas se definan. La va a definir la práctica. ¿Qué crea? Son como cápsulas vacías. La práctica después le va a dar, o nosotros diríamos a lo argentino, está el asador, la carne la tiramos después. El asador está, la carne después vemos qué ponemos. El BBNJ tiene un concepto que es terrible para nosotros, que es el concepto de actividad proyectada. La actividad proyectada no tiene bandera, no está definida en el acuerdo. Los estados se van a encargar de, por eso el título de la exposición era el manejo de datos, de informar. Y esa actividad proyectada puede estar en un área marina protegida. Y esa actividad proyectada, ¿dónde van a ser? ¿En el área marina protegida? Esa actividad proyectada nace bajo jurisdicción. Pero para poder estar allí, en ese piletón, que está, para el acuerdo, más allá de las jurisdicciones nacionales, uno debe ser coherente. Con lo cual, lo que va a hacer allí, lo tiene que hacer acá. Esa actividad proyectada no solamente tiene que ser considerada
con este nuevo núcleo, nosotros ¿qué decimos del pensamiento continental argentino? O el pensamiento continental en general, núcleo de imputación de normas, pensamiento positivista. No solamente va a tener en cuenta el área marina protegida, sino que además, que ese es otro tema más que integra el paquete, que es la evaluación de impacto ambiental. Si uno empieza a relacionar el área marina protegida, la evaluación de impacto ambiental, recursos genéticos lo dejamos afuera. Y además, le agregamos otro tema que está perdido así, que pareciera ser siempre que no es nocivo, que al menos no movería la aguja en los intereses soberanos, que es la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades, que es el cuarto. Si uno suma la cápsula del área marina protegida, el concepto de actividad proyectada, bajo el régimen de evaluación de impacto ambiental, sobre la base de las capacitaciones que vamos a tener del norte, porque nosotros no sabemos conservar, nos tienen que enseñar. Entonces, si uno va al artículo 43 del IPNJ, con el anexo 2, que lo invito a que lo haga de esa forma, y además le agrega el 53, con el régimen de área marina protegida, con el régimen de evaluación de impacto ambiental y de actividad proyectada, yo le puedo asegurar que no tiene ningún sentido mantener hoy los espacios jurisdiccionales. Porque lo único que importa acá es la actividad proyectada, que encima nos van a decir cómo tenemos que hacerla. Por eso es tan complicado esto, y por eso prefería hacerlo así. Pues yo tranquilamente le puedo acá decir, de hecho había un esquema donde se tunelizaba el 53, el 43 con el anexo 2, el 6 que hizo el ministro Rossi, el 6 con el 8 no se puede, el 6 por ejemplo, sin el 8 no existe, sin el 5 tampoco y sin el 2. El 6 es algo que nunca se ve tampoco en el derecho internacional, por lo menos yo no lo vi, que cada artículo tenga un título. Ahora, yo les pregunto, ¿en dónde se ve eso? ¿En dónde los artículos tienen título? En el discurso ambiental promovido por ONGs. Entonces hay que tomarse el trabajo de analizar esto en profundidad, con mucha profundidad. Y acá termino un ejemplo de tunelización que me parece el mejor ejemplo para entender esto. El 6 que decía el ministro Rossi, que es sin perjuicio, o sea, ¿ustedes quieren mantener la cuestión Malvinas? Nosotros queremos mantener la cuestión Malvinas. Está bien, no se haga problema, sus títulos están a salvo. Y que esto lo dijimos en otro momento, hasta que aparece la maldita coma. Aparece la maldita coma, dice, y todo lo que se haga en función de este acuerdo no va a ser la base de ningún tipo de reclamación. ¿El Reino Unido tiene algo que reclamar? ¿Quién tiene que reclamar? Ese 6, ese artículo 6, con el 8, ¿qué otra palabra hermosa ha resonado en los últimos años? Cooperación. Vamos a cooperar. Vamos a cooperar en un sistema de cooperación que la Argentina, acá sí lo tengo que destacar especialmente, la República Argentina cometemos muchísimos errores, pero en esta no nos equivocamos. No nos equivocamos en esta. La Argentina siempre fue reactiva a todo tipo de iniciativa que consolide en Atlántico Sur una OROP. Nos hemos equivocado de muchas maneras, pero eso no lo hemos mantenido. No importa la gestión de gobierno. Entonces, una OROP, que es una organización regional de la nación pesquera, un poco el ministro Rossi lo mencionó muy por arriba, no porque no lo sepa, porque no tiene tiempo. Esto que hablaba del acuerdo de Nueva York, más el acuerdo del 2009, del PSMI, también conocido en la jerga, eso consolida una regionalización de los manejos de los recursos, con el reconocimiento del que está actualmente ocupando. El discurso ambiental, ¿qué es lo que hace? No discutamos eso. ¿Quién está ocupando? Fulano de tal. ¿Quién está en mejor posición para conservar? El que está ocupando. Acá lo que nos importa a nosotros es que el calamar siga nadando.
Entonces, ¿por qué me trabajo? Porque, fíjese, ese tema que usted tocó se entiende de esa forma, con muchísimas aristas, muchísimas que están desperdigadas. Yo creo que el acuerdo BBNJ es para hacer varias películas de Almodóvar, varias películas de Almodóvar. Pues es un libreto fenomenal. Yo le sugeriría que por favor al menos lo lean. Pero lo lean no con los ojos nuestros, porque si lo lean con los ojos nuestros, se van a quedar tranquilos. Lo tienen que entender con la práctica. Por eso siempre los estudiantes les decimos, chicos, aunque sea lean los diarios para saber para dónde vamos con todo esto. Pero bueno, perdón que me haya detenido bastante en eso, pero es algo central. La última, meto. El monopolio de las relaciones exteriores, lo sabemos, lo tiene el Poder Ejecutivo Nacional, pero acá se habló de provincias y de legisladores. Acá está el gobernador Melella, Vidal, Torres, Bereltinec, que son protagonistas de todo esto. Quisiera saber si usted sabe, su opinión, si le está llegando a sus legisladores la posibilidad de tener que ser sometidos a votar este acuerdo tan lesivo por lo que se está comentando para los intereses nacionales y por ende provinciales. Nada más que eso, sí. Bueno, nosotros cuando nos enteramos de esta idea de firma, eso con todo respeto lo digo, aquello que no tiene formación jurídica, para que un tratado de este tipo entre en vigor y obligue a un Estado, tiene que darse un número de ratificaciones, que ya lo tenemos hoy, que son más de 60, pero además cada Estado tiene que cumplir diferentes pasos. Como dijimos durante la exposición, la Argentina no se obligó todavía, pero la firmó, ¿sí? Firmó el acuerdo. Que eso, insisto, no implica que sea vinculante. Cuando nos enteramos de esto, en aquel entonces el grupo de investigación, yo por eso pedí que se lo nombre el grupo de investigación que tenemos en UTN, le enviamos a todos los legisladores nacionales el resultado de la investigación, a todos. Uno por uno, correos electrónicos mandándoles a todos los legisladores el resultado de la investigación, que lo hicimos bien, si quieren también se lo puedo compartir, hay que actualizarlo por supuesto, pero bien científico, nos esforzamos para que sea científico, que esto no quede solamente una cuestión ideológica, una cuestión de un interés nacional ciego, sino que, por supuesto, lo único que hicimos fue cumplir con la Constitución. Nosotros les mandamos esto a los legisladores nacionales, algunos mostraron interés, muchos agradecieron, y este tema, lo aprovecho también, tiene que ver con su pregunta, que no lo tocamos ni el ministro John ni yo, tiene que ver con las provincias. Le agradezco también esto, porque para que vea también el avance de esta marea negra que es el BBNJ y cómo se llega a la costa. De hecho, me parece hasta irónico lo que se dijo cuando se cierra y finalmente se adopta el acuerdo, cuando se dijo que el buque llegó a la costa. Porque es lo que está ocurriendo con el BBNJ. El BBNJ llegó a la costa. Con lo cual, bajo un sistema federal como el nuestro, la evaluación de impacto ambiental la hace hasta un municipio costero. Así que fíjense cuando decimos que este acuerdo no se queda en las áreas más allá de la jurisdicción nacional, sino que viene a modificar todas las reglas del mar. Todas las reglas del mar. Y yo agrego un punto más. Yo sinceramente no estoy tan preocupado por, algunos le llaman clase dirigente, otra clase política, lo tomó la decisión nuestros. No estoy muy preocupado por eso. Tengo mis preocupaciones por otros motivos. Pero en este tema en particular, yo no apunto a ellos. Yo apunto a los asesores de ellos. Porque son ellos los que tienen que saber. Uno le puede exigir a los asesores, no a los tomadores de decisión que son elegidos, en fin. Pero los asesores no pueden desconocer esto.
Por eso nosotros, como podemos, con nuestras limitaciones también, desde Madrid, desde la Patagonia, tratamos de hablar con los grupos de asesores para que estén al tanto de esto. Al tanto de esto. Es muy, muy complicado. Y cierro con esto sobre lo que acaba de mencionar. Me está preocupando mucho en los últimos años, y realmente mucho, el lugar que se le está dando al stakeholder en Argentina. Mucho me está preocupando. Por los motivos que explicó el ministro Rossi. No tiene sentido que lo repita. Se le está dando un lugar que, en el caso de mi provincia, por ejemplo, un lugar que, lo digo con mucho respeto, no debería tener. Porque las decisiones las toma el poder público. Si por falla de los asesores que no saben asesorar, un stakeholder ingresa un proyecto de ley con el propósito de conservar 7 especies y mantener alejada a la comunidad local sin preguntarle qué es lo que piensa. Porque, ¿para qué le vamos a preguntar sobre algo que ya está bien? ¿Quién se va a negar a conservar? ¿Para qué le vamos a preguntar? Eso está mal. Y eso es lo que hay que evitar. Yo no estoy diciendo acá, porque también es cierto que esta posición genera, para algún sector, una posición cerrada, como que estamos demonizando al stakeholder, específicamente hablando de las ONGs, que uno las demoniza, pero eso con eso no logramos nada, ¿eh? Es más, para el pensamiento de una universidad es contraproducente. No podemos demonizar a un actor, porque en definitiva termina hablando mal de la universidad y termina hablando mal de la estrategia, porque en definitiva el actor es mucho más poderoso que una universidad. Entonces, hay que hablar con los actores. Si hablamos de transparencia, que sea transparencia de los dos lados. Si tenemos que rendir cuentas, los estados, que rindan cuentas también a las ONGs. Esto que decía el ministro Rossi. Si yo tengo que explicar con mi presupuesto nacional dónde tengo que ubicar cada rubro, díganme ustedes cuáles son los donantes y qué les están pidiendo a ustedes para cumplir tal o cual proyecto, o cómo hicieron para ganar tal o cual proyecto, o cómo eligen a sus representantes. ¿Es un sistema democrático? ¿O alguien los pone a dedo? Esas cosas son las que tenemos que... Y yo creo que no hay ningún problema de hablarlo. Hablarlo bien, con respeto. A eso tenemos que llegar. David, no, te quería, muy cortito, que sé que el tiempo... ustedes escucharon que yo antes hablé muy mal del acuerdo de Nueva York, la Convención sobre Especies Transzonales y Altamente Migratorias. Y el huevo de la serpiente en ese acuerdo de Nueva York está en el artículo 8. ¿Por qué? Porque, sí, está en el artículo 8 de esa convención. ¿Por qué? O del acuerdo de Nueva York. Porque se llega a la situación muy absurda, pero increíblemente en el derecho internacional cada vez es menos absurda, de que vienen los de afuera a decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces, ese artículo 8 hace que los países de las flotas pesqueras que vienen de 6.000, 7.000 o 12.000 kilómetros, el primer ejemplo y el ejemplo más poderoso es la flota pesquera española, ¿sí? Pero hay otras. Entonces, nos dicen a nosotros cómo tenemos que administrar nuestros recursos adentro de las 200 millas. ¿Por qué? Con el criterio, como ya lo he explicado varias veces, Alejandro, de que los criterios supuestamente científicos y ambientales tienen que ser coherentes, porque el mar es uno solo. Siempre la excusa es, todo es uno solo, es una entidad biológica que no reconoce fronteras, ¿no es cierto? Ahora, siempre las fronteras afectadas son las nuestras, no las de ellos, ¿sí?
Porque yo le doy un ejemplo. El Reino Unido, que por poner ejemplo, instauró una área marina protegida, que por supuesto está protestada por nosotros, obviamente, porque es ilegal, en las islas Georgia del Sur, no sé si en la Sandwich también, Georgia y Sandwich del Sur, ¿no es cierto?, que tiene como 400.000 o 500.000 kilómetros cuadrados de mar. Y está, hace muchos años, que está impulsando un área también enorme de conservación, ¿no?, área marítima protegida, en la Antártida, que no sale porque ellos, donde la... en nuestro sector antártico argentino, que para ellos, según ellos, es de ellos, ¿no? Entonces uno suma y ellos son extraordinariamente generosos. Territorios de otros países y a miles de kilómetros instituyen 1 millón de kilómetros de área marina protegida. ¿Ustedes saben cuántos kilómetros de área marina protegida hay en el Reino Unido propiamente? 200. Creo que con eso está todo dicho. Y acá, con esta convención, hasta el... porque dice biodiversidad más allá de las cuestiones nacionales, pero como lo explicó Alejandro varias veces, ¿qué pasa? Uno supuestamente se van a acordar el día que eso llegue, los criterios a aplicar fuera de las áreas, en alta mar, ¿no es cierto?, fuera de las áreas, o mejor dicho, porque las 200 millas también son en alta mar, en lo que la convención llama la zona, más allá de las 200 millas. Entonces, los países supuestamente se ponen de acuerdo en los criterios a aplicar ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la BBNJ? Que tiene que ser coherente con lo que se aplique en las áreas bajo jurisdicción nacional. Entonces, ellos terminan diciendo a nosotros lo que tenemos que hacer. Hasta el título es falso. Porque no es Biodiversity Beyond National Geographic. Esa es lo que se ve, como siempre en este acuerdo, es lo que se ve. Abajo, por eso Alejandro habla de tunelización, abajo la cosa, cuando uno lee, interpreta por abajo, es totalmente diferente. Bueno, no molesto más, gracias. No sé si tenemos alguna otra inquietud. Entonces, Alejandro, ¿querés redondear con algo o ya cerramos? Ya podemos ir cerrando. No sé si hubo un comentario en el chat. Eso por ahí está bueno. En general, No, a veces no, lo recogen. Lo que pasa es que por una cuestión por ahí de logística, vamos, si te parece, vamos cerrando. Yo quiero agradecer la presencia de todos, de Alejandro. Este espacio ha disfrutado en general del enriquecimiento que provoca la intervención de todos. Y la generosidad especialmente de los disertantes, que siempre están abiertos a que justamente los increpen, ¿sí? Se les postulen inquietudes que hagan que esto realmente sea un espacio en el que vamos construyendo contenidos y conocimiento, que ha sido el objetivo por el cual se creó esta cátedra. Vamos a tener futuras actividades como siempre y las vamos a informar, para lo cual siempre les pedimos que se registren. Les agradecemos a todos los que participaron en forma virtual y especialmente a los que nos honraron con su acompañamiento en forma presencial, que también siempre es muy estimulante. Reconozco también estudiantes de esta universidad, que eso nos honra mucho, porque es la manera de ir pasando la llama olímpica, ¿no?, de generación en generación, que no solamente tiene que ver con un tema de edad, sino con un tema de oportunidad en lo que es la formación académica de cada uno. Gracias a todos y especialmente a nuestro disertante.